Nos encontramos el día de hoy nuevamente haciendo un balance semanal de la Contraloría Ciudadana, la Contraloría Social que se ha venido desarrollando en torno al sistema eléctrico y a la crisis eléctrica que vive nuestro país. Podemos decir que al día de hoy han transcurrido 75 días desde que el ministro Jesse Chacón asumió el Ministerio de Energía Eléctrica y restan 25 días del plazo que él mismo se estableció para poder solucionar la crisis eléctrica en 100 días y que si no ponía su cargo a la orden. Desde que el ministro Jesse Chacón asumió el Ministerio de Energía Eléctrica y la presidencia de Corpoelec, los venezolanos han sufrido 5.549 horas sin servicio eléctrico. 5.549 horas sin servicio eléctrico en 75 días de la gestión de Jesse Chacón. Pero además, la cifra de esta semana, lo que va del 4 de julio al 11 de julio, es quizás una de las más altas que hemos registrado en esta Contraloría que hemos venido realizando desde hace 75 días, con un total de 621 horas sin servicio eléctrico. Es decir, nada más en esta semana los venezolanos hemos sufrido 621 horas sin servicio eléctrico para un acumulado en estos 75 días de 5.549. Además, si lo vemos desglosado por estado, vemos que la región central, el estado Carabobo, es quizás una de las más altas, de los más altos reportes de interrupciones en el servicio eléctrico. Esto puede ser causado por la deficiencia en el estado de Planta Centro, el deficiente estado en el que se encuentra Planta Centro, en donde ya lo hemos denunciado en varias oportunidades. La unidad 2 y la unidad 5 están paralizadas y no se han hecho las reparaciones necesarias. Una tiene más de 4 años y otra tiene 2 años paralizada y no se han hecho las reparaciones necesarias. Y por supuesto el reflejo es que Carabobo esta semana nada más 110 horas sin servicio eléctrico. Le sigue el estado Anzoátegui y el oriente de nuestro país. El ministro Jesse Chacón está al tanto de esta situación. Recordemos que uno de sus primeros viajes como ministro a un estado fue en el estado Anzoátegui, horas después de haberse juramentado como ministro, y antes de empezar la rueda de prensa se fue la luz en donde iba a dar la rueda de prensa el ministro Jesse Chacón. El estado Guárico, en los llanos de nuestro país, también ha sufrido los embates de esta crisis eléctrica para un total de 61 horas sin luz en esta semana. Invitamos a todos los venezolanos a que reporten a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos, a través de los medios de comunicación, las interrupciones en el servicio eléctrico. ¿Pero qué nos lleva a esta situación? Analicemos un poco lo que ha sido la actitud del gobierno frente a esta situación de la crisis eléctrica. Esta crisis eléctrica no es nueva. Desde hace mucho tiempo venimos padeciendo los venezolanos esta crisis eléctrica, como lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, y el gobierno, la solución del gobierno en primer lugar es, como siempre, abarcar y abarcar y abarcar y tratar de acumular y acumular y acumular poder para después volverse ineficiente, como lo es en esencia este gobierno. Y vemos que el gobierno en el año 2007 nacionaliza Corpoelec, pero además de eso agrupa a son 13 en total las empresas que se encargaban de dar servicio eléctrico en todo el país. Cada región tenía una empresa que prestaba el servicio eléctrico, y en el año 2007 la solución del gobierno fue nacionalizarlas y agruparlas a todos en un solo ente para tener más control, para que este gobierno pudiese tener más control sobre el tema del servicio eléctrico. Y en el año 2009 crea además entonces, como si no fuera suficiente que ya controla todas las corporaciones eléctricas del país, en el año 2009 entonces crea un ministerio para la energía eléctrica. Como siempre, este gobierno cree que creando ministerios va a solucionar los problemas. Pero entonces vemos que del año 2007, de las acciones del año 2007 y las acciones de 2009, los resultados los podemos ver todos los venezolanos. Para que tengamos algunas cifras, en el año 2012, 35.043 apagones a nivel nacional se generaron nada más en el año 2012. Apagones que van desde 10 minutos hasta 1 hora.
Hay sitios en nuestro país que pasan hasta 14 y 18 horas sin luz. En el año 2013 se registraron 6.000 fallas eléctricas en más de 15 estados, que se generaron apagones entre 10 minutos y 48 horas. Esto gracias a esta información la hacemos pública gracias al Comité de Afectados por los Apagones. Los ciudadanos organizados haciendo contraloría social para poder evidenciar los problemas y la ineficiencia de este gobierno en materia eléctrica. Nuevamente, el llamado es al ministro Jesse Chacón. Ministro, no trate de cargarle la culpa a los venezolanos. Toda la política que usted ha venido desarrollando desde que es ministro, según sus declaraciones, según notas de prensa, apunta a que la culpa de los apagones la tienen los venezolanos, a que la culpa de que hayan apagones de 1 hora, 18 horas en algunos estados del país, en algunas poblaciones del país, la culpa de eso la tienen los venezolanos porque consumimos mucha energía. Ministro Jesse Chacón, no le cargue la irresponsabilidad, no le cargue la incompetencia, no le cargue la corrupción, no le cargue la falta de capacidad para solucionar los problemas que tiene este gobierno, no se lo cargue a los usuarios y a los venezolanos. Los venezolanos estamos dispuestos a colaborar, los venezolanos estamos dispuestos a crear una nueva conciencia de cómo se consume energía de manera eficiente para poder ahorrar para las próximas generaciones. Nosotros estamos dispuestos a hacer eso, pero no nos venga con el cuento de que todos los apagones, de que la situación eléctrica, de que el déficit que vivimos ahorita, de que la crisis que vivimos ahorita es culpa de los venezolanos porque consumimos mucho. Son 75 días, 5.549 horas sin luz. Le restan 25 días para solucionar los problemas de los venezolanos en cuanto al tema eléctrico y si no, ponga el cargo a la orden como usted mismo prometió hace 75 días, que si en 100 días no lo hacía, ponía su cargo a la orden.